Vivimos en un mundo en el que resulta un auténtico reto liderarse a uno mismo y ser capaz de mostrar resiliencia y resistencia ante el fracaso. Esto tiene mucho que ver con 4 letras que seguramente habrás escuchado muchas veces, que son VUCA, VUCA. Vivimos en un mundo cada vez más VUCA. VUCA significa en inglés volatility, uncertainty, complexity y ambiguity. Vivimos en un mundo en el que el cambio cada vez es más volátil, el ritmo de cambio cada vez es más acelerado. Un cambio rápido no sería un problema si fuese predecible, pero vivimos también en un mundo en el que hay un gran nivel de incertidumbre. La incertidumbre marca que no sabemos hacia dónde van a ir los cambios. En un mundo en el que hay incertidumbre, uno se puede pararse a reflexionar, entender la realidad y tratar de adaptarse a los cambios, pero es que además el mundo tiene un gran nivel de complejidad y de ambigüedad. La complejidad lo que implica es que es difícil llegar a interpretar, llegar a comprender las relaciones entre las cosas y qué es lo que va a llevar al cambio. Pero además la ambigüedad lo que marca es que cada vez es más difícil interpretar la realidad y saber dónde nos estamos moviendo. El hecho es que vivimos con probablemente la generación más preparada de toda la historia, pero que se enfrenta también probablemente a la competencia más feroz de toda la historia. Y en este entorno, ¿cómo podemos prepararnos para liderarnos a nosotros mismos? Hay una cosa que tenemos que tener muy clara: el entorno no es predecible. Los cambios se van a suceder y no vamos a ser capaces de interpretar y de prever exactamente cómo se van a producir los cambios o en qué dirección van a ir, y tenemos que ser conscientes de eso. Nassim Nicolás Taleb hablaba del fenómeno del cisne negro. Un cisne negro es un acontecimiento enormemente poco probable, una gran rareza, que llega y causa un enorme impacto, y después de producir ese enorme impacto genera toda una serie de teorías que tratan de predecir o de explicar por qué se ha producido. En realidad, ese tipo de explicaciones nos ponen más dificultades que soluciones, porque, como digo, el entorno no es predecible. Seguro que en algún momento vamos a fallar, porque no vamos a poder prever exactamente qué es lo que va a ocurrir en el mundo. El ritmo de cambio es tan vertiginoso que es casi imposible. Pero si el entorno no es predecible, el cambio como proceso sí lo es. Y ahí nosotros sí que podemos actuar. Bridges hablaba de las 3 etapas del cambio, que pueden predecirse. Incluso uno puede ver el cambio como ese proceso que marca un duelo por la pérdida de un ser querido. Existen 3 estados. Existe un primer estado en el que estamos en el fin de lo anterior. Nuestro cerebro funciona de tal manera que estamos acostumbrados a determinados patrones y el cambio lo recibimos de manera inconsciente como una amenaza. Hemos perdido cosas porque han cambiado. Ya no podemos seguir con nuestras rutinas, ya no podemos hacer lo que hacíamos, ya no podemos aprovechar las cosas como lo hacíamos. Después de esa primera fase existe una fase neutral en la que hay más probablemente desánimo, un sentimiento que ya no es tan de pérdida, sino que como que ahora no sabemos hacia dónde vamos a caminar, y en la tercera etapa ya se produce una nueva etapa y entramos en una nueva rutina. Lo que estoy diciendo con esto es que la forma de liderarse a uno mismo y de estar preparado contra esos cambios es que nosotros nos debemos de preparar frente al cambio. Andy Warhol decía que no es verdad lo que pensamos, que el tiempo cambia las cosas, porque lo que cambia las cosas son las personas. Y nosotros como personas debemos ser conscientes de eso y debemos saber manejar ese cambio y saber ser flexibles y adaptarnos a las distintas situaciones que pueden surgir. Y esto depende, por un lado, de nuestra propia personalidad. Hay rasgos de la personalidad que nos hacen más resistentes al cambio y otros que nos hacen más proclives. Y también por el miedo que representa el encontrarse en una situación en la que uno no puede prever lo que va a pasar y no sabe muy bien cómo actuar. El miedo se alimenta fundamentalmente de 3 cuestiones. Se alimenta del desconocimiento, desde luego. No somos capaces de interpretar y eso nos provoca miedo. Pero también se alimenta de la inacción y se alimenta de la indecisión. Cuanto más tardemos en decidirnos, cuanto más tardemos en actuar, más se alimentará el miedo y más nos llevará a que nos pesen nuestros fracasos.
En este sentido, es muy útil hablar de los pensamientos automáticos que nos pueden ocurrir. Uno llega tarde a una reunión importante y piensa, ¡qué desastre! Es algo que nos sucede inmediatamente. Ese pensamiento automático nos está haciendo daño, porque si simplemente pensamos ¡qué desastre!, probablemente lo hagamos peor en esa reunión, a pesar de que la tengamos muy bien preparada y simplemente hayamos llegado tarde. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero creo que puede servir para ilustrar lo que estoy diciendo. Si en lugar de eso, somos capaces de percibir ese pensamiento automático que no es positivo y somos capaces de contrarrestarlo con una decisión propia, probablemente podremos actuar mejor y podremos liderarnos mejor. En este sentido es importante tener en cuenta la teoría de la zona de confort que describía White. La zona de confort es un entorno en el que tenemos unos resultados de alta eficacia fácilmente predecibles porque estamos en una situación en la que no tenemos una sensación de riesgo. Se llama zona de confort porque de alguna manera nos sentimos cómodos en lo que estamos haciendo, estamos seguros y tenemos muy claro dónde va a estar el resultado. El problema de asentarnos únicamente en la zona de confort es que no somos capaces de progresar. Y precisamente para reaccionar ante el cambio, lo primero que necesitamos es ser capaces nosotros de ser agentes del cambio. Aquí Covey trabaja con los conceptos de los círculos de influencia y de preocupación. El círculo de influencia es aquella zona en la que nosotros conscientemente queremos actuar, queremos influir, queremos tener en control. Mientras que el círculo de preocupación se refiere a aquellas situaciones en las que nosotros no tenemos ningún control y no pretendemos influir en ellas. Uno de los principales problemas que suele ocurrir para liderarse a uno mismo es que intentamos influir en cuestiones en las que no podemos influir. Tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar y no tratar de influir en aquello que no podemos influir. Pero al mismo tiempo tenemos que retar continuamente nuestra zona de confort para crecer y hacer crecer nuestro círculo de influencia, de tal manera que seamos capaces cada vez de llegar a más y cada vez adaptarnos de manera mejor. Hay que luchar contra esos pensamientos automáticos y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa: en la vida todo es una elección. Las cosas acaban pasando porque nosotros las elegimos y la forma en la que interpretamos el pasado puede influir mucho en cómo somos capaces de orientarnos hacia el futuro y va a influir en lo que estamos haciendo en nuestro presente. Si tenemos el peso del fracaso encima de nosotros, va a ser muy complicado que nos enfrentemos a las situaciones a las que nos vamos a encontrar. Y como digo, es inevitable que tengamos fracasos. Espero que estas pequeñas pistas nos ayuden a enfrentarnos al reto que tenemos de liderarnos a nosotros mismos en este entorno de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Es a través del manejo de estas percepciones como vamos a ser capaces de avanzar ante el liderazgo ante nosotros mismos. Nuestro cerebro está acostumbrado a formar patrones. Se siente cómodo con ellos. Es capaz de procesar tantos estímulos que tiene que codificarlos de alguna manera. Y tenemos que tener cuidado con cómo percibimos las cosas, porque la percepción que tenemos de las cosas va a influir en cómo actuamos ante ellas y va a influir en nuestro presente y en nuestros logros. Si somos capaces de ser conscientes de eso, seremos capaces de ser actores de nuestro propio cambio. Y siendo actores de nuestro propio cambio, seremos capaces de liderar el proyecto de vida que queremos mantener.